Este video no te dejará indiferente y te diré el porqué. Sus aportaciones, ideas y recomendaciones en sus comentarios quedaron plasmados en este nuevo recorrido, lo cual agradezco mucho a todos los que se tomaron el tiempo de escribir y darme más inspiración. Continuaré difundiendo nuestro patrimonio culinario, el cual, por cierto, y para nuestro orgullo, el 16 de noviembre de 2010, la UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la gastronomía mexicana. ¿Estás listo para probar el alma de México? ¿A qué sabe el paraíso mexicano? Quédate y vamos a descubrirlo. Pero este video no va de quién es el creador supremo de cada platillo, ni de sus recetas. Su intención es que nos abra la mente y nos dé el antojo para probar la diversidad de platillos que no conocíamos, comidas que tienen muchos años que las probamos o simplemente son nuestros favoritos. El recorrido por los 32 estados de México será en orden alfabético. Pero recuerden que hay platillos regionales que comparten identidades con sus vecinos, por lo cual asignar un origen exacto es muy tedioso. Después de este breviario cultural, ahora nos toca disfrutar de este viaje, donde te mostraré más de 150 platillos, cada uno más antojable que el anterior. Arrancamos nuestra travesía en el bello estado de Aguascalientes, donde encontramos delicias inigualables. El pozole de lengua es un platillo que se caracteriza por su caldo espeso y carne de lengua de res. Este platillo lo puedes disfrutar en tu cenaduría favorita. Los condoches consisten en una masa de maíz rellena, ya sea dulces o salados, se hornean en horno de barro, lo que les da un sabor distintivo. El mole de guayaba se destaca como un platillo que combina la riqueza de la tradición con un toque de innovación. Su origen se remonta en el municipio de Calvillo. Las famosas carnitas de San Francisco de los Romo, jugosas y bien doradas, perfectas para tacos. San Pancho de las carnitas, solo para los conocedores. Y para el postre, el jamoncillo. Las charrascas. Los ates. Y el rollito de guayaba, te dejarán queriendo más. Avanzamos hacia Baja California. El caldo de 7 mares, una delicia que se prepara con 7 diferentes productos del mar: camarón, almeja, callo de hacha, pescado, caracol, pulpo y manos de cangrejo. El taco de pescado estilo Ensenada, un clásico crujiente y jugoso, acompañado de su pico de gallo. La carne asada estilo Baja California, cocinada al punto perfecto con sus tortillas y guacamole. Las tostadas de erizo y almeja, tienes que probarlas, son riquísimas, todo muy fresco y delicioso. Pero lo mejor es que te preparan lo que quieras, con la combinación que se te antoje. Finalizamos con las magdalenas de piña. Y el pan de dátil, ideales para acompañar un café. Seguimos hacia Baja California Sur. Su burrito de machaca, un platillo estrella, relleno de carne desmenuzada, una verdadera delicia. Los sopes de pulpo, marlín y camarón, una combinación sorprendente y sustanciosa. Continuamos con el aguachile de callo de hacha, fresco y picante, una verdadera joya. Disfrutamos del pan de horno de leña de Santa Rosalía, esponjoso y aromático. No pueden faltar las empanadas de frijoles dulce, sencillas pero deliciosas. Y el dulce de pitaya, una explosión de colores y sabores, o si prefieres, la refrescante nieve de pitaya. Nuestro recorrido nos lleva a Campeche. Los camarones al coco destacan, con un balance perfecto. Una delicia campechana que te va a encantar. Los tobiles son unos tamalitos que se preparan con granos de maíz tierno, molidos y mezclados con leche o mantequilla. Las manitas de cangrejo son un manjar marítimo cocido al punto. Las empanadas de camarón, crujientes y rebosantes de sabor. Los tacos de larvas de ek o de avispa, un platillo exótico, es una delicia autóctona llena de tradición. Finalmente, disfrutamos dulces como el ponte duro, que son palomitas de maíz caseras mezcladas con piloncillo caramelizado. Las cocadas. Y los frailes, que son verdaderos clásicos campechanos. El viaje nos lleva a Chiapas. El cochito horneado, no hay festejo completo sin el tradicional cochito al horno, un platillo que se ha convertido en el protagonista. La pepita con tasajo es un platillo originario de Chiapa de Corzo y que encanta con su textura y sabor.
La chanfaina, hecha con menudencias de res y especias, es un plato para paladares conocedores. El caldo de chuti es un caracol de río y ofrece un sabor fresco y exótico. Tiene sus raíces en la gastronomía indígena de Chiapas. Pasamos a las tostadas turulas, de gran demanda en la región por su frescura y sabor. Se prepara con camarón, su sabor te dejará impresionado. Y el turulete es un dulce o galleta hecha a base de maíz, originario de Tonalá, el cual es un postre típico tradicional para los turulos. Seguimos la ruta hacia Chihuahua. El chile colorado con carne seca, todo el prestigio de Chihuahua en este platillo. El asado de puerco, con carne jugosa y salsa roja, es un deleite. El chile con queso asadero, cremoso y lleno de sabor, otro de los grandes orgullos de los chihuas. Y no podía faltar el clásico burrito, originario de este estado, es perfecto para cualquier momento. Por último, los orejones son frutas deshidratadas, su sabor dulce y textura puede parecerse a la de las gomitas. Llegamos a la Ciudad de México. El caldo tlalpeño, este surgió en 1920 en Tlalpan, se vendían en la estación del tranvía. Los chilaquiles, bañados en salsa verde o roja y cubiertos con crema y queso, son infaltables. Las enchiladas suizas, su nombre se inspiró en la nieve de los Alpes suizos, por su queso, que al gratinarse recuerda a la nieve. Los sopes y los huaraches, hechos con masa gruesa y diversos guisos, son populares en cada esquina. Terminamos con las alegrías, un dulce de amaranto tradicional. Ahora seguimos en Coahuila. Nos recibe con la reliquia con pan francés, y si es recalentada mucho mejor. Las gorditas de harina, rellenas de guisos variados, son un sabroso clásico. Chiles rellenos de queso o carne, son llenadores y nutritivos. Y de postre, quesito de nuez, un manjar tradicional, directo de los 7 manantiales. Continuamos hacia Colima. Con los tamales de ceniza, donde se utiliza ceniza de leña para preparar la masa de maíz. El tatemado, un guiso que se elabora con carne de cerdo, es perfecto para acompañar unos frijolitos. La cuachala, una sopa espesa, con carne deshebrada, simplemente reconforta el alma. Los sopes gordos, están para chuparse los dedos. Seguimos con las enchiladas colimotas, el secreto es la salsa, siempre te deja queriendo más. Y de postre los limones rellenos de coco. Y el alfajor de coco, dulces frescos y tradicionales. Nuestra siguiente parada es Durango. Los tamales de venado nos esperan, rellenos de carne magra y especiada. Los chuales, son un platillo delicioso de maíz deshidratado, son los favoritos de la cuaresma. Las enchiladas dulces, estoy seguro dejarías los platos limpios, sorprenden a cada bocado. El menudo, un caldo de panza especiado, es un clásico. Terminamos con las torrejas, pan frito y bañado en miel, cajeta o leche condensada. Vamos a el Estado de México. El pepeto, un guiso de carne de cerdo con especias y hierbas aromáticas. La pancita, un caldo especiado de estómago de res, es reconfortante. La sopa de médula, con su textura suave y sabor intenso, es viscosa pero sabrosa. Los tacos de obispo, el embutido más especial, cuenta la leyenda que un grupo de seminaristas salió a comer y cuando probaron este manjar, uno de ellos exclamó, «Esto es digno de un obispo». Cerramos con los tarugos de tamarindo, sencillos, pero adictivos. Seguimos hacia Guanajuato. El montalayo, este manjar tradicional no es del gusto de todos, solo aquellos conocedores y fanáticos de la comida exótica. El caldo de zorra, el soconostle es el principal ingrediente, se le conoce como caldo de zorra, porque cuando el soconostle cae del nopal, inmediatamente es aprovechado por la fauna para alimentarse, entre ellos las zorras. El fiambre estilo San Miguel, una mezcla de carnes frías y vegetales frescos. Las carnitas estilo Guanajuato, doradas y jugosas, son perfectas para toda ocasión. Finalizamos con dulces como la cajeta de Celaya. Y las fresas con crema de Irapuato, un deleite dulce. Continuamos hacia Guerrero. El mole rosa de Taxco, elaborado con pétalos de rosa,
piñones y especias, una receta inspirada en la iglesia Santa Prisca. Los hongos azules, amarillos, comonches, orejitas de cacahuate, clavito y escobetas. Unos preparados en guisos, otros se comen generalmente asados al carbón, salteados con cebolla y chile o como relleno de quesadillas. El chile ajo de Costa Grande, delicioso platillo, que se sirve acompañado de arroz blanco, tortillas recién hechas y frijoles refritos. El pichón al horno y el caldo de pichón, platos tradicionales y llenos de historia. Las torrejas con atole blanco, para el postre, son dulces y reconfortantes. Nuestro viaje nos lleva a Hidalgo, donde los gualumbos, flores de maguey cocidas y sazonadas, del merito Valle del Mezquital, son un manjar que encapsula la riqueza culinaria de la región. La barbacoa cocida en horno de tierra es un distintivo estatal que reconoce el prestigio en la elaboración de este platillo. Los chinicuiles y escamoles, insectos comestibles de la región, son exóticos y deliciosos. Las manitas de cerdo a la vinagreta, tiernas y especiadas, son una entrada perfecta. Pero para el antojo, la fruta cristalizada, esta se somete a un proceso de cocción con caramelo para tornarse cristalizada, esto le da un sabor delicioso y una textura seca. Llegamos a Jalisco, donde nos espera la carne en su jugo, tierna y cocida en su propio caldo. Las tostadas de pata, con su textura crujiente y cubierta de vinagreta, son un clásico. La cuachala, un guiso de pollo con maíz, es tradicional y delicioso. Los frijoles charros, cocidos con tocino y chorizo, son sustanciosos. Y la fantástica jericaya, el postre más tapatío y delicioso que hay. Antes de seguir, quiero aclarar algo, la torta ahogada no se prepara con un bolillo, así como dijo alguien en el video anterior, cuyo nombre prefiero no mencionar. La auténtica torta ahogada se hace con un virote salado, único de Guadalajara, pues no se puede producir en otras regiones debido a la altura y medio ambiente típico de la región. El virote salado es el pan único y especial que le da su verdadero sabor y textura. Así como único y especial es tu suscripción, la cual me motiva mucho, no dudes en suscribirte. Nos dirigimos a Michoacán. La sopa tarasca, esta tradicional sopa es tan deliciosa que te hará suspirar. Los uchepos, tamales de elote tierno, son un deleite suave y dulce. La birria tatemada, dorar ligeramente la birria para realzar los sabores, fue una decisión muy acertada. Los chiles capones, desde Querétaro para el mundo, los chiles capones destacan como una joya local. Terminamos con los chongos zamoranos, tienen su origen en los conventos de la época colonial. Seguimos con Morelos. El cerdo en salsa de ciruela nos deleita el paladar con su sabor único. El cabrito de Jojutla, cocido lentamente, es tierno y jugoso. Los tamales de bagre y tilapia, rellenos con pescado fresco, son una delicia. El guasmole, un guiso de carne con guaje, es típico y sabroso. Cerramos con las alegrías, obleas y palanquetas de amaranto. Aquí podrás disfrutar de los derivados del amaranto y cacahuate, que son elaborados con recetas ancestrales. Ahora vamos a Nayarit. Aquí los sopes de ostión y camarón, cubiertos con mariscos frescos y salsa, te dejará sin palabras. Hablemos del tlastihuili, es una sopa espesa de camarón y se acompaña con limón y unas tostadas. Los tamales de camarón, suaves y llenos de sabor, destacan de sobremanera. Y para el postre, el rosquete, un pan dulce y tradicional, pero realmente delicioso. Y el pan de plátano de San Blas, una delicia. Llegamos a Nuevo León. Los empalmes, tortillas con frijoles y queso, doradas a la perfección para un bocado crujiente y sabroso. Seguimos con los frijoles con veneno, un platillo mortal, un manjar matador. Las tostadas a la Siberia, cualquier descripción sale sobrando, es una obra de arte. La fritada de cabrito, cocida lentamente, es un platillo de tradición norteña. Cerramos con los turcos, empanadillas de carne de puerco con piloncillo, una tradición de Santiago, Nuevo León. Para no variar, Oaxaca nos sorprende. La parrillada oaxaqueña es un festín de carne, con tasajo, cecina enchilada, chorizo, costilla, nopalitos asados y quesillo, un verdadero deleite para los sentidos.
El caldo de piedra, de San Felipe Usila para el mundo, es una sopa caliente con ingredientes frescos, cocidos en una piedra hirviendo, lo que le da un toque único. Las empanadas de amarillo, se prepara con el mole amarillito, pollo deshebrado y hoja santa, es un verdadero tesoro de la cocina oaxaqueña. Los tamales de frijoles se destacan por su suavidad, con un toque de frijoles y especias que los hacen inconfundibles. Finalmente, el micuatole y gaznate son postres ideales para culminar una comida oaxaqueña. Avanzamos hacia Puebla, donde el mole blanco o mole de novia se caracteriza por su suavidad y cremosidad, con sabores intensos, se usa como lo sospechabas para los festines de las bodas. Los tacos de carnitas estilo Puebla son carnitas jugosas servidas en tortillas de maíz, acompañadas de salsas locales que le dan un sabor especial. El pipián es una salsa espesa de pepitas de calabaza y chiles, perfecta para acompañar carnes. Uno de los mejores clásicos en la cocina poblana. El chipotle capeado, una especialidad de Puebla para el mundo, una delicia picosita que no puede faltar en la mesa. Las pelonas se caracteriza porque el pan se fríe en aceite hirviendo. El nombre de pelonas poblanas se origina por la textura lisa que tiene el pan. Las tortitas de Santa Clara, galleta hecha de dulce de pepita de calabaza, preparadas con una receta del convento de Puebla, que te conquistará al primer bocado. Seguimos en Querétaro, donde las enchiladas queretanas, en lugar de estar rellenas de pollo o carne, estas llevan en su interior zanahoria, papa y en algunos casos chícharos, acompañados de queso y crema. Los tacos, tortas o gorditas de carnitas estilo Querétaro son un manjar con carnitas jugosas, acompañadas de cebolla y cilantro fresco, el toque perfecto para tener un día feliz. Las tripitas doradas, crujientes y sabrosas, servidas con salsa verde o roja, un platillo que no puede faltar en los antojos queretanos. El chivito tapeado, un auténtico manjar queretano que se prepara con carne de chivo adobada en una salsa llena de sabor. Luego, la olla se sella con masa y se cocina durante 6 horas en un horno de tierra. Los pedos de monja, estos surgieron de un repostero italiano que llamó a sus dulces petto di monca, pecho de monja. En Cataluña, el nombre se transformó por pronunciación en pedo de monja, dando origen a estas exquisitas trufas o chocolates con un toque de humor y sabor celestial. Avanzamos a Quintana Roo, donde las enchiladas quintanarroenses presentan un toque caribeño, bañadas en una salsa roja deliciosa que te hará querer más. El ceviche estilo Cozumel, un fresco, jugoso y marinado platillo, ideal para los amantes del marisco. Las pescadillas, tortillas crujientes rellenas con la siempre fresca pesca del día, un platillo ligero pero lleno de sabor. El machacado de frutas es un postre refrescante muy parecido a los raspados, pero con frutas y cubierto de leche condensada. Continuamos con San Luis Potosí, donde las enchiladas rioverdenses son un platillo representativo, son un emblema del estado y te hará disfrutar cada bocado. Los cabuches o biznagas son famosos por sus propiedades nutritivas y su potencial culinario. La cecina huasteca de Matlapa es carne seca y salada, cocinada a la perfección, un manjar de la región que no tiene comparación. Las tortas y tacos El Tigre ofrecen sus delicias llenas de suculenta carne y harta crema, son muy populares. El queso de tuna, del cual no podemos olvidarnos, un rico pan huasteco. Y la chancaquilla, deliciosos productos regionales que dan cuenta de la diversidad gastronómica de San Luis. En Sinaloa, las enchiladas del suelo, así les llamaban porque en los tiempos de la revolución, el comal lo ponían en el nivel del suelo. Los tacos gobernador son tacos con camarón y queso derretido, una receta que se ha ganado el corazón de los sinaloenses. El salpicón de res es carne desmenuzada acompañada de verduras frescas, una opción ligera y llena de sabor. El pastel de atún es un platillo fácil de preparar pero lleno de sabor, ideal para una comida rápida. Los coricos o tacuarines son un postre tradicional, perfecto para disfrutar en cualquier momento del día. Ahora vamos a Sonora. El caldo de queso, este es el mejor platillo de Sonora, es un reconfortante caldo con trozos de queso.
Las calabacitas con queso son un platillo sencillo y sabroso, con calabacitas acompañadas de queso derretido que crea una combinación deliciosa. Las enchiladas sonorenses son tortillas rellenas de carne y bañadas en una salsa roja, acompañadas de crema y queso. Los tacos de carne asada son un clásico sonorense, con carne asada jugosa y tortillas recién hechas. Las coyotas de Caborca, famosas por su relleno de piloncillo, ahora se reinventan con opciones como cajeta, alemán, coco, pistache y nieve, sí, como lo escuchaste, nieve, la cocoyota con nieve, fusionando tradición con creatividad. Avanzamos hacia Tabasco, donde el puchero tabasqueño, si es domingo, no puede faltar, es una rica tradición comerlo. La tortilla al mojo de ajo rellena de camarón, su nombre la describe a la perfección, se ve irresistible, deberías atreverte a probarla. El uliche es un platillo prehispánico preparado por los antiguos chontales de Tabasco, el guajolote choco. El pichul, un delicioso platillo originario de Tapijulapa. La palabra pichul quiere decir sombrero grande, es un totoposte con frijoles refritos, carne de res o cerdo con lechuga, tomate, crema y un buen quesito. Y el dulce de joloche, una mezcla de camote con piña o guanábana envueltos en joloche, típicos del municipio de Jalapa. Seguimos con Tamaulipas, aparte de Rigo Tobar, existen otros tesoros como el guatape de camarón, es una sopa espesa de camarón, llena de sabor y significa comer chile. Los bocoles son gorditas de maíz rellenas de frijoles, huevito verde o carne, perfectos para chuparse los dedos. El cabrito enchilado es una carne suave y jugosa, marinada en salsa roja y cocinada a la perfección. El guayín, para desayunar es ideal, no dejes de pedir un rico guayín, que consiste en una tortilla de huevo rellena de frijoles refritos, y el toque secreto es la salsa. El arroz con leche es un postre clásico y cremoso, perfecto para terminar una comida. Pasamos a Tlaxcala. El chile atole, el picante tesoro de Tlaxcala, se ha sabido adaptar, pasando de ser una bebida espesa a base de maíz a un guiso ya clásico de México. Los tacos de chicharrón prensado son tacos con un rico chicharrón, acompañados de salsa y cebolla. Los tlaxcales son el pan dulce más delicioso de Tlaxcala. Se elabora a base de una masa de maíz y azúcar, tiene forma de pan triangular. Los buñuelos, ya sea con azúcar, jarabe de piloncillo o con requesón, son un postre rico y crujiente, simplemente perfectos. Y recuerda que solo Veracruz es bello. Aquí las cabecitas de perro son un platillo único, un tamalito delicioso, tan rico que es un imperdible. La cazuela de mariscos, su nombre ya es legendario, ideal para quienes disfrutan de los sabores del mar. El arroz a la tumbada es un platillo originario de Alvarado, una localidad conocida no solo por su deliciosa gastronomía, sino también por su peculiar y florido vocabulario. Las garnachas son famosas en toda la región, pero en Rinconada hasta tienen un festival, así de importantes son las garnachas aquí. La bomba con nata es el postre que debes probar, te recomiendo acompañarlo de un rico café lechero. Ya en la última parte del recorrido vamos a Yucatán. La sopa de lima es una sopa con pollo, lima y fideos, un clásico refrescante. La tusa cocida en horno, sé que pondrás muchas excusas, pero deberías animarte a probar la tusa, solo aquellos que la han comido saben lo deliciosa que está su carne. El pok chuk es carne de cerdo marinada en naranja, un platillo emblemático, se puede traducir como asar al carbón. El sotobilchay es un tamal relleno de chaya y huevo, cubierto de pepita, lo vas a amar. Las marquesitas, este rollo doradito y crujiente, se rellena de queso de bola y se acompaña ya sea de cajeta, mermeladas, chocolate o crema de avellanas, perfectas para el postre. Finalmente, terminamos en Zacatecas. Los chamorros en adobo son una delicia de carne de cerdo marinada en adobo y cocinada hasta quedar tierna. Las enchiladas de colores no solo le ponen toda la actitud. Es un platillo con su toque de tradición y te dice, atrévete a probarme. Y sí, vale la pena caer en la tentación. Las brujitas de sombrerete son empanadas rellenas de lo que quieras, lo que el cliente pida. El nombre viene porque el producto volaba
así como las brujas. El quiote es un dulce típico que no se consume completo debido a sus fibras gruesas. Se mastica para extraer su jugo, ya sea dulce o con chile y limón, una experiencia que captura el corazón de Zacatecas. Con esto acabamos el recorrido por los estados, pero quiero hacer una mención honorífica al famosísimo pero poco apreciado pinole. Imagina un alimento que ha resistido el paso de los siglos, desde las culturas prehispánicas hasta nuestros días. Ese es el pinole, una mezcla sencilla pero poderosa de maíz tostado y molido, a menudo endulzado con azúcar o piloncillo. El origen del pinole se remonta a las culturas indígenas de Mesoamérica, donde el maíz era considerado un regalo de los dioses. Los aztecas y los tarahumaras lo usaban como fuente de energía, especialmente en largas caminatas o durante ceremonias sagradas. Incluso los rarámuri, famosos corredores de largas distancias, todavía lo consumen para mantener su resistencia. El pinole también se consume como bebida energética. Ella es María Lorena Ramírez. ¿Sabes quién ganó? El dicho, no puedes chiflar y comer pinole, tiene raíces en la tradición popular mexicana y se utiliza para expresar que no se pueden realizar dos tareas al mismo tiempo si ambas requieren concentración o esfuerzo. Aprovechando el momento, quiero hacer un reconocimiento a nuestros paisanos que llevan la estafeta del sabor de México muy en alto, más allá de las fronteras. No lo olvides, sin maíz no hay país. Y sin comentarios no soy feliz, deja tu opinión antes que se me enfríe el tamal. Y bueno, después de tantísimo antojo demos por terminado el show, pero antes advertirles que voy a preparar el video de las bebidas tradicionales y si tienen su preferida, pues es el momento de poner su valioso comentario. Y también quiero saber qué platillos son sus preferidos de los que les presenté. Mil gracias por todas sus muestras de cariño. Pero, si eres insaciable y quieres muchos más platillos, te invito a que mires la primera parte del recorrido culinario, te la dejaré justo aquí. O si quieres quemar algunas calorías, no lo pienses y mira los trajes y bailes típicos de cada estado.